Hace tiempo me pregunto cómo contar esta historia. Pienso, escribo, imagino por qué lugares transitará, cuáles serán las voces que me dirán qué es lo importante. Esta es la película de un viaje. Mediados de julio de 1868, un hombre se aleja de la ciudad de New York y parte hacia Buenos Aires. A las 12 se cierran los baúles, a las 2 a bordo, a las 3 se eleva el ancla. Todos mis amigos me acompañan. Cuando dan la señal de despejar, Mitre se me arroja el cuello y entre sollozos dice: Me da mi madre. Háblale de mí. esta ternura filial le valdría el perdón de toda falta. Aquí no hay nada que perdonar. Le dedico el libro Conflicto y Armonías de las Razas en América a la famosa Mrs. Mann, a cuya bondad personal y a la del buen nombre de su esposo se vinculan los días más felices de mi vida. Un Sarmiento desconocido. Nueva York, agosto 1865. Señora Vélez Arfield, explicaré mi felicidad, que por ahora es real. Me levanto a las 5, como su tatita. Leo poco, porque no sabría qué escoger entre la muchedumbre de libros, panfletos y diarios que se me están acumulando. Escribo, traduzco, compilo e imprimo 2 libros a la vez. Despacho correspondencias, que cada día se están haciendo más frecuentes e interesantes. Publico algo en los diarios. Y llegan las 12 de la noche, muy a pesar mío, y encuentro en mullido lecho el sueño que por tantos años huyó de mis párpados. ¿Quiere usted un hombre más feliz? Si felicidad hay en no tener goces, en huir de ellos y vivir alimentándose de su propia sustancia. 3 años en la vida de un hombre que lo definirán para siempre, y una mujer que lo acompañará en la travesía. Mary Peabody Mann nació en Cambridge, Massachusetts, en 1806. Su marido, Horace Mann, fue el padre de la educación pública en los Estados Unidos. Mary fue la consejera, propagandista, asesora y traductora de Sarmiento. Seleccionó a los maestros que fundarían las escuelas normales en la Argentina. Fue su compañera espiritual debido al extraordinario vínculo que se generó durante la estadía de Sarmiento en aquel país. La creencia en la educación como pilar fundacional de la democracia fue, sin dudas, el lazo que los unió de manera indisoluble. Un pequeño viaje en el tiempo. Sarmiento arriba a los Estados Unidos en 1865 para ejercer el cargo de ministro plenipotenciario designado por el presidente Bartolomé Mitre. Pero Sarmiento no se comporta como un clásico diplomático. Pocos días antes de su regreso a Buenos Aires, escribiría: Estimado señor Seward, secretario de Estado, si la misión de un diplomático es cultivar las buenas relaciones, yo he completado la mía con superabundancia. No se estima lo que no se conoce, y yo he consagrado el dinero que otro hubiera invertido en comidas y carruajes, en recorrer los Estados Unidos, estudiar sus instituciones, visitar sus establecimientos públicos, mezclarme con su pueblo. Mientras el cuerpo diplomático juega el tresillo en Washington. Bartolo, me gustaría que me traduzcas una noticia de este periódico del día de la fecha. Hacen mención al señor Horace Mann. Sí, quisiera saber si entendí bien una noticia referida a un monumento que se habría erigido en su honor recientemente frente al ayuntamiento de la ciudad de Boston.
Bartolito Mitre, hijo del presidente Bartolomé Mitre, cumple el rol de secretario privado de Sarmiento durante su función como ministro plenipotenciario en los Estados Unidos. Esta noticia me retrotrae a 1847, cuando vine a Estados Unidos por primera vez. En esa época solo me interesaba tener una entrevista con Horace Mann, el padre de la educación pública de Estados Unidos. Y fue entonces que conocí a Mary, su maravillosa mujer. Ella me llevó a recorrer las escuelas normales, que eran tal como yo las quería para la Argentina. Me gustaría enviarle una carta para hacerle llegar mi congratulación por el bien merecido monumento en honor a su esposo. ¿Te parece que se acordará de mí después de 18 años? Estimado señor, agradezco profundamente el recuerdo que usted hace de mi bien amado esposo. Y recuerdo perfectamente la visita que usted nos hizo en 1847 por la sinceridad y devoción que demostró por los altos intereses de su patria. Recuerdo el envío que nos hizo de su libro Educación Popular, que leímos con particular atención. Deseo que usted conozca al señor Barnard, el secretario de Educación de Massachusetts. Estoy convencida de que es la persona indicada para proporcionarle a usted todo lo que se refiere a la educación, no solo en el estado de Massachusetts, sino también a la educación en general. Mr. Mann, me permito presentarme. Mi nombre es Domingo Faustino Sarmiento. Soy argentino, pero estoy actualmente exilado en Chile por razones políticas. El señor Montt, ministro de Educación de dicho país, me ha encomendado la importante misión de recorrer el mundo para informarle acerca de los sistemas educativos imperantes. Mary le respondería: Con la lectura de la carta que usted me envió el 16 de julio, la República Argentina es ahora un hermoso todo en mi imaginación. Deseo fervientemente que usted conozca al señor Emerson, que además de ser un gran amigo mío y de mis hermanas Elizabeth y Sofía, es un notable ensayista, poeta y filósofo. Espero que venga muy pronto a Concord a hacernos una visita. Es usted un hombre de progreso, en el más alto sentido de la palabra, y por lo tanto no creo que deba agregarle yo nada a su conocimiento, excepto señalarle las mentes más esclarecidas que usted debería conocer. Con gran estima, Mary Mann. A Aurelia Vélez Sarsfield. Fui a Concord, verdadera aldea, sin alumbrado y sin embargo bellísima en medio de la naturaleza de otoño, por sus colores vivísimos que reviste la vegetación al aproximarse el invierno. Y usted sabe cómo gozo estos espectáculos. La señora Mary Mann introduce a Sarmiento a los más relevantes pensadores, intelectuales y científicos de la época. Concord se convertía en el santuario intelectual de Nueva Inglaterra a fines del siglo XIX. Mi estimado señor Sarmiento, le escribí una nota al Dr. Gould de Cambridge
uno de nuestros más distinguidos astrónomos, para concretarle un encuentro con usted. Con mi mayor respeto, su amiga Mary Mann. El profesor Gould es el anfitrión de una reunión a la que concurren los más relevantes pensadores de la época. Es para mí un honor conocer al más grande filósofo y poeta de la época. Señor Sarmiento, a través de su libro Civilización y Barbarie, he comprobado que compartimos las ideas de libertad y justicia. Es un placer para mí hablar con usted en español, idioma que aprendí hace años en España. Prometo tenerlo al tanto de la literatura actual en Sudamérica. En este encuentro, Sarmiento conocería al profesor Agassiz, importante científico de Harvard, quien se convertiría con el tiempo en uno de sus más cercanos consejeros y amigo. El profesor Gould, durante la presidencia de Sarmiento, organizó el Observatorio Astronómico de la provincia de Córdoba y lo dirigió durante 15 años. Mi querido amigo, arrastrado por Bartolo, he venido a establecerme a orillas de un lindo lago que me devuelve, con toda su frescura y su soledad risueña, mi morada en las islas del Paraná. El calor en Nueva York era insoportable y Bartolito alquila una casa en el lago Oscahuana. Durante estos 3 años se forja entre ellos una relación que seguiría por siempre. Sarmiento aprovecha también para dedicarse a uno de sus deportes favoritos: escribir cartas. Un título tendría más valor para mí en Argentina que ser presidente. Inesperadamente y como broche de oro de su estancia en los Estados Unidos, Sarmiento recibe el título de doctor en leyes honoris causa de la Universidad de Michigan. Las razones dadas eran mis servicios a la educación del pueblo. Este título valdrá, para los que en él cifran toda importancia y para mis amigos, la confirmación del buen concepto en que sin eso me tiene. Se lo comunico a usted como uno de estos últimos. A finales de 1886, en una conmovedora carta que Bartolito Mitre le dirige a Sarmiento, le recuerda la inolvidable escena. No sé lo que pasaba por usted, aunque lo supongo, recordando cómo le temblaban las manos, sosteniendo el diploma que acababa de entregarle el presidente ante la concurrencia puesta de pie. Pero en cuanto a mí, sé decir que el corazón me latía fuertemente y no lloraba a gritos, porque esas cosas no se pueden hacer en público, costándome mucho, sin embargo, desempeñarme correctamente. Noviembre de 1867. Mi estimada amiga, mi residencia en los Estados Unidos, la estimación que usted me tiene y otros amigos me manifiestan, mis trabajos reales también, me dan ante mis compatriotas la aureola que tienen los objetos vistos a la distancia, como las montañas, rudas y ásperas vistas de cerca, que de lejos se ven azuladas y suaves de contorno. Si algún mérito hay en mi obra es que todo lo hice para servir a mi propósito, la educación, que no da prosélitos ni fama en nuestros países. Decretarán colegios, estatuas, pero no escuelas. Aunque universidades y colegios para ricos entren en el programa. Ya tiene usted mi confesión. Y su mayor pasión, la educación. Un hombre que pensándose a sí mismo, pensó una nación, reinventando a Sarmiento. Lo voy a complacer. Adiós a la escuela.